Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Es la avaricia en el corazón del oyente lo que ha hecho que los predicadores de la prosperidad prosperen tanto. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y en esta semana finalizamos la serie titulada ¿Cómo diferenciar la verdad del error? Y compartiremos el último tema de esta serie: ¿cómo no dejarse engañar del materialismo? ¿Cómo no dejarse engañar del materialismo? Tú nos creaste con un propósito. Recuerde, apreciado oyente, que usted puede escuchar estos temas en cualquier horario a través de internet, ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará estos temas y mucho más que hemos compartido aquí en este espacio. Y para resolver este interrogante de hoy, está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Ángelo, buenos días y la razón de este tema para esta semana. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Vidas con Propósito y buenos días a usted, Oscar. Para mí, como siempre, un privilegio estar aquí con todos ustedes y compartir las verdades eternas de la palabra de Dios. Al mismo tiempo, esta serie de cómo diferenciar la verdad del error pues ha sido todo un desafío, pues cada uno de los temas que desarrollamos considero fueron bastante fuertes. Pero quisiera que sepan que nunca nuestro propósito es causar malestar, causar polémica, sino más bien advertir a todos aquellos oyentes, cristianos o no, que aunque bien intencionados, pues están siendo de alguna manera como engañados o arrastrados por los falsos apóstoles, por los falsos profetas, por los falsos maestros, con todas las herejías que han traído en estos últimos tiempos. Es mi oración a Dios que esta serie haya servido para alertar a quien nos haya escuchado y que volvamos a las Sagradas Escrituras como la única fuente para juzgar lo que se está viendo en algunas iglesias cristianas en estos últimos tiempos, como ya lo había mencionado. Y bueno, para responder a su pregunta, Oscar, del porqué del tema de hoy, cómo no dejarse engañar del materialismo y del por qué lo utilizamos como conclusión, la razón es que el gancho más utilizado por los falsos profetas y los falsos maestros es la doctrina de la prosperidad. Por eso este tema, para cerrar ya nuestra serie, ¿cómo diferenciar la verdad del error? Pastor Ángelo, con esto que usted acaba de decir, podríamos afirmar que usted no cree que los hijos de Dios sean prósperos. Oscar, eso depende a qué llamemos prosperidad. Podría ser que cuando yo digo prosperidad esté pensando una cosa y los oyentes en otra muy distinta, ¿no? Efectivamente, yo creo en la prosperidad bíblica, pero esta es una que va más allá de la prosperidad económica, mucho más allá. Y veamos entonces qué es la prosperidad bíblica. Miremoslo por la Biblia. Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando uno lee el primer libro de la Biblia, el autor relata la vida de José. Y el autor lo califica a José, el 11º hijo de Jacob, como próspero y que Jehová hacía prosperar todo en su mano. Y yo creo que esa es una excelente descripción de la prosperidad bíblica, pues aunque los términos de prosperidad son bastante reconfortantes y deseables, cualquier lector podría darse cuenta de la situación del patriarca. José estaba en condición de esclavo y se lo va a leer. Génesis 39, del 2 al 3. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. De igual manera, bueno, aquí ya se ve claramente, ¿no? De igual manera, cuando José fue llevado a prisión injustamente, el escritor del Génesis asegura que el jefe de la cárcel había confiado todo a la administración de aquel lugar al esclavo semita, o sea, José, porque Jehová estaba con él y todo lo que José hacía, pues el Señor también lo prosperaba. Se lo voy a leer. Eso se encuentra en Génesis 39, 22 y 23. Dice así: Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión.
Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Así que la Biblia misma nos define, ¿no? Nos califica. La Biblia dice que, o llama a un hombre esclavo y a un hombre que está prisionero como alguien próspero desde la perspectiva divina. Esto quiere decir que independientemente de la posición social, de la situación legal o del estado económico, una persona puede ser próspera si cuenta con el aval y con la presencia de Dios en su vida. Ángelo, el concepto bíblico de prosperidad que usted menciona contrasta mucho con el concepto que hoy vociferan los predicadores de la prosperidad. Sí, uno, por ejemplo, escucha esta frase: no es la voluntad de Dios que sus hijos sean pobres. Y quizás esta es una de las frases más dichas por los predicadores y más creídas por los cristianos que han abrazado el llamado evangelio de la prosperidad. Pero permítame preguntarle, ¿usted se identifica con esa frase, estimado oyente? ¿Usted considera la posibilidad de que sea la voluntad de Dios que algunos de sus hijos sean pobres? Si esa fuera la voluntad de Dios para su vida, ¿aún usted seguiría a Cristo con toda su alma? Miremos lo que le dijo el Señor a un pueblo próspero, que era próspero pero solo en lo material, ¿no? Solo en lo económico. Ezequiel 7:19. La plata la arrojarán a las calles y el oro lo verán como basura. En el día de la ira del Señor, ni su oro ni su plata podrán salvarlos, ni les servirán para saciar su hambre y llenarse el estómago, porque el oro fue el causante de su caída. Eso está en Ezequiel 7:19. Sí, señor. Estas palabras quizás son desconocidas para muchos de nuestros oyentes. ¿Podría ubicarnos en el contexto histórico del pasaje? Cuando estudiamos el capítulo 7 de Ezequiel, el cuadro que nos pinta este profeta sobre el castigo inminente para Judá, pues es desolador, es de angustia. Estando ya en Babilonia, el profeta elimina las esperanzas de los ya deportados de regresar a su natal Judá. El profeta les dice que la destrucción total es un hecho y los pocos que faltaban por morir o ser exiliados pues también iban a correr con la misma suerte. Ese es el mensaje que trae el profeta Ezequiel. Pero ¿por qué Dios estaba tan enojado con su amada Judá, su pueblo? ¿Por qué el Señor estaba tan airado contra su propia nación, contra su propio pueblo? Nuevamente el capítulo 7 nos da la respuesta. El pueblo de Dios se había desviado debido al materialismo. El Señor había dicho, el oro fue el causante de su caída, ¿no? Ya lo leímos. Los falsos profetas que habían llenado al pueblo con falsas esperanzas, lograron que los judíos amaran las riquezas y todo lo que ellas producen. Su oro y toda la plata que tenían abundaba tanto que ellos podían hacer lo que quisieran, hasta el extremo de hacerse sus propios ídolos, sus propios dioses. Ezequiel 7:20 lo dice, se lo voy a leer. Se enorgullecían de sus joyas hermosas y las usaron para fabricar sus imágenes detestables y sus ídolos despreciables. Por esta razón convertiré esas joyas en algo repugnante. Entonces vea la condición. Prosperaron tanto que su prosperidad les llevó a ser idólatras. Haciendo una contextualización del texto de Ezequiel, ¿qué comparación hace usted con los tiempos del profeta Ezequiel y nuestros tiempos? Oscar y estimado amigo que nos escucha, yo les pregunto, ¿acaso no es lo mismo lo que están haciendo los falsos profetas y maestros de la prosperidad con la iglesia actual? ¿Acaso no cree la iglesia moderna que debe ser próspera y poseerlo todo? Este pensamiento no ha llevado a la iglesia a amar más las bendiciones que al bendito. ¿No ama más la iglesia actual este mundo que al mismo cielo? ¿Será que piensa más la iglesia en el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo o piensa más en cómo enriquecerse? Yo veo realmente una muy pero muy cercana comparación a los tiempos de Ezequiel y a los tiempos que está viviendo la iglesia moderna. ¿Quiere decir que está mal que la iglesia actual haya avanzado y lo tenga todo? Puede ser que la iglesia actual lo tenga todo, pero si no tiene a Cristo es tan miserable, pobre, ciega y desnuda como la apóstata iglesia de la Odisea del primer siglo.
Por lo tanto, nosotros debemos abrir bien nuestros ojos y nuestro corazón para no dejarnos arrastrar por el materialismo reinante de la iglesia. O si reconocemos que ya de pronto lo hemos abrazado, entonces pedirle perdón al Señor y volverlo a poner a Él en el trono de nuestro corazón. Los que aman el materialismo no alcanzan a ver lo efímero que es eso, ¿no? El materialismo pues se va a acabar. Quien cree que el dinero o los bienes materiales lo son todo, pues está próximo a experimentar el mismo juicio que experimentó Judá. Y convierten esta vida en lo más importante. Claro, y nunca van a pensar en la vida eterna, en consecuencia, ¿no? Estamos en Vidas con Propósito en el día 1020 AM de Radio Primavera. ¿Cómo no dejarse engañar del materialismo? Es el tema que estamos desarrollando en el día de hoy en Vidas con Propósito. Pastor Ángelo, quisiera que por la autoridad de la Biblia resolviéramos este interrogante. ¿Qué debemos hacer para no dejarnos arrastrar por el materialismo? El primer principio que vamos a compartir en el día de hoy es abraza el concepto bíblico de abundancia. Lucas 12:15 dice así, está hablando Jesucristo: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Bueno, cada vez que Jesús dice cuidado, ¿para qué creen que Él nos lo dice? ¿Por qué lo dirá? ¿Será sabio si nosotros hacemos caso omiso a esa advertencia? La parábola del rico insensato fue contada por Jesús porque había una disputa por una herencia entre dos hermanos. Sí, eso a veces suele suceder, ¿no? Jesús aprovecha entonces la ocasión para dar una enseñanza sobre qué es verdaderamente importante en la vida. Y yo le animo para que usted, estimado oyente, estudie todo el capítulo 12 de Lucas y se enriquezca con las verdades que allí nos habla el Señor Jesucristo. ¿Podría darnos algún adelanto de lo que nos dice esta parábola? Bueno, muy bien. Permítanme entonces decirle algunas perlas que yo encontré estudiando la parábola. Nos dice la parábola que el hombre rico había trabajado duro y había obtenido el fruto de su trabajo. Nos dice también que él no esperaba que la cosecha fuera tan buena. La cosecha superó tanto sus expectativas que él tuvo que derribar sus graneros y hacer unos más grandes. Él tuvo que hacer bodegas de almacenamiento y demás. Este hombre, según la parábola que cuenta Jesús, él creía que había alcanzado la libertad financiera. De ahí en adelante, pues lo que él pensaba era en descansar y gozar de la vida. Y tal era la ocupación de este hombre, estaba tan ocupado y tan centrado haciendo sus cosas y enriqueciéndose, que Dios le habló y él ni se dio cuenta. Y se lo voy a leer. Lucas 12:20 dice: pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Óscar, es el el que está tan ocupado haciendo las riquezas, no tiene tiempo ni para oír a Dios. Y eso lo envuelve, desde luego, ¿no? En el estudio que usted hizo de esta parábola, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? La conclusión fue lo que a mí más me llamó la atención. Después de contar la parábola, ¿sabe cuál fue la conclusión del Señor Jesucristo? Se lo voy a leer, Lucas 12:21. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Obviamente la parábola es una narración ficticia que está contando Jesús a raíz de estos dos hermanos que se están peleando por una herencia. Pero la conclusión es muy diciente. Jesús dijo, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. O sea que hay personas en este mundo que tienen esa preocupación de las riquezas y se van a perder eternamente por estar amando las riquezas, por estar amando el dinero. Es el ejemplo de una vida centrada en el ego, en el yo, y es una perdición. Nadie va a ser recordado por lo que acumuló, sino por lo que dio. Pastor Ángel, así que ya nos dijo qué es la prosperidad bíblica. ¿Podría decirnos ahora qué es la abundancia bíblica? Bueno, antes de decirle lo que es la abundancia bíblica, más bien les voy a decir lo que no es, ¿sí? No es que Dios nos dará casa, carro y beca. Eso no es la abundancia bíblica. No es que no tendremos problemas. No es que todo nos saldrá a pedir de boca. No es que no pasaremos escasez. Eso no es abundancia bíblica, como para que lo tengamos ahí en mente. Y relacionándolo con la parábola del rico insensato, entonces, ¿cuál es el mensaje central de esta parábola?
bueno, ya que usted me hace volver a la parábola, recordemos que el origen de la parábola es una disputa, ¿no? Antes de contarla, pues Jesús desnudó lo que había en el corazón de los hermanos, ¿cierto? Porque antes de él decir esa parábola, ¿qué fue lo que él dijo? Cuídense, ¿cierto? Cuídense, tengan cuidado de toda avaricia. Y yo creo que esto es lo que nosotros podríamos llamar el centro de esta parábola. Abstenernos de toda avaricia es el mensaje central de la parábola. El Señor quiere que guardemos nuestro corazón de la avaricia. ¿Qué significado tiene la palabra avaricia? Pues el diccionario en español la define de la siguiente manera: afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Pero la palabra avaricia escrita en este pasaje en el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra pleonexia, así como suena, con X al final, pleonexia. Y se descompone en dos palabras, que es pleón, y la palabra pleón en el griego significa más, y exia o eco, que quiere decir tener. Literalmente la avaricia significa deseo de tener más. Así lo traduciríamos del griego. O sea que si yo tengo el deseo de tener más, ¿soy un avaro? Pues según la idea básica de la palabra en el griego, pues sí, Oscar. Pero Dios pesa nuestros corazones, ¿no? Y Él efectivamente sabe el por qué nosotros queremos tener más. Por ejemplo, si queremos tener más porque deseamos con nuestro corazón ser más generosos con nuestras ofrendas, o porque queremos ayudar a un hermano de la iglesia que está pasando por necesidad, o si siendo empleadores queremos tener más, no para comprarnos una mejor camioneta o un mejor apartamento, sino para pagar mejores salarios y que nuestros empleados puedan tener una mejor calidad de vida o darle una mejor calidad de vida a su familia. Entonces ese deseo de querer tener más no es avaricia, sino más bien es un deseo santo que no se centra en el egoísmo, sino en la bondad. Entonces, tener más podría ser avaricia si lo que yo quiero es para mí, si lo que quiero es para mis intereses personales. Pero si yo quiero tener más porque quiero ser más generoso, porque quiero ayudar, porque quiero bendecir a otras personas, pues obviamente eso no es avaricia. Entonces, en sí, ¿cuál es la abundancia bíblica que nos promete el Señor? La abundancia que el Señor promete es su vida, la vida de Cristo en nosotros. Es contar con su gracia, es contar con su favor. Creo yo que eso vale mucho más que por los bienes que podamos conseguir materialmente aquí en la tierra. La vida abundante que el Señor prometió en Juan 10 solo lo han relacionado algunos con la parte económica, con tener muchas riquezas o tener muchos bienes, que es algo bastante contrario a lo que dice el texto. Sí, pues si eso fuera, entonces Pablo nunca experimentó esa vida, la vida abundante. Pedro tampoco la experimentó, ni Juan, ninguno de los apóstoles entonces experimentó esa vida abundante si la interpretamos con vida abundante a bienes económicos. ¿Cómo ve o analiza en términos generales a los cristianos modernos? Muchos cristianos dicen querer tener más, dizque para ofrendar, ¿sí? Para ayudar o ser más generosos, como lo acabamos de decir, ¿cierto? Pero lo cierto es que quien no es dadivoso con lo poco que tiene, pues cuando tenga, le costará mucho más serlo. Si no es generoso, si le cuesta ahorita dar de lo poquito que tiene, ¿cómo será cuando tenga bastantes bienes, cuando tenga dinero? Pues le va a costar mucho más. Algunos quieren disfrazar su avaricia con frases como estas: es que no hay que ser conformistas, no hay nada de malo en avanzar, la voluntad de Dios es que prosperemos, cuando crecemos económicamente dejamos el nombre de Dios en alto. Pues estas frases tienen algo de verdad, pero yo tendría que examinar mi corazón si realmente no salen de un corazón avaro. ¿Por qué los cristianos son ávaros? La razón, Oscar, es porque no han entendido el concepto bíblico de la abundancia. Recuerden lo que dijo Jesús como conclusión de la parábola, lo repito: así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Ahora sí, entonces ampliemos un poco más el concepto de abundancia bíblica. La abundancia bíblica nada tiene que ver con el materialismo, como ya lo vimos. Tiene que ver más bien como con si yo tengo a Dios y si yo hago su voluntad.
Si usted tiene a Cristo, mi amado oyente, y usted lo demuestra obedeciéndole, entonces usted tiene abundancia porque, número uno, Dios va a proveer para sus necesidades. Él lo prometió, Él va a proveer lo que usted necesita. Número dos, Dios cuida de usted y de los suyos, ¿sí? Él cuida de sus hijos y cuida de sus intereses. Tres, Dios le asegura una herencia inmarcesible, indestructible, incontaminada e inmarchitable. Entender esto pues nos llevará a identificarnos con las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 6:10, cuando él dijo: aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. El primer principio que no nos dejará mejor ser engañados por el materialismo es: abrace el concepto bíblico de abundancia. Ángelo, ¿de qué otra manera podemos impedir que el materialismo nos engañe? Este segundo principio, algo controversial, pero es bíblico. Sáquese de la cabeza la idea de que Dios lo quiere bendecir económicamente. Lo repito, sáquese de la cabeza la idea de que Dios lo quiere bendecir económicamente. Voy a leer 1 Timoteo 6 del 9 al 10, dice así: los que quieren enriquecerse caen, no dice caerán, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Yo no dije que Dios no lo vaya a bendecir o que Él no quiera hacerlo. Lo que dije es que por nuestro bien nosotros debemos sacarnos esa idea de la parte económica, ¿no? Esa obsesiva idea de que debo tener plata. Por tener tan presente esa idea es que muchos cristianos no viven de la manera que Dios le agrada. Otros se sienten más bien como defraudados por Dios y otros más han descuidado los asuntos espirituales. Mire que Jesús nunca utilizó el materialismo como un gancho para ser discípulo, más bien era lo suficientemente claro como para que sus futuros discípulos no se hicieran falsas expectativas con él. Mateo 8, 19 al 20 dice: se le acercó un maestro de la ley y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, le está poniendo en su sitio a este maestro de la ley que dice querer seguir a Jesús. Ángelo, muchos de nuestros oyentes a lo mejor están muy sorprendidos con este punto. Sáquese de la cabeza la idea de que Dios lo quiere bendecir económicamente. ¿Podría explicarse un poco mejor? Permítame entonces, se los aclaro a la luz de la Biblia, con algunas ideas. La primera idea: bendición económica es otra forma de llamar los cristianos a su avaricia. Juan 12:6 dice así: dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. De seguro, cuando habían buenas ofrendas en el ministerio de Jesús, ¿qué decía Judas? Judas decía: oh, Dios nos bendijo económicamente. Pero esto no era más que un disfraz. Judas estaba enamorado del dinero. Judas amaba el dinero. La segunda idea: bendición económica es otra forma de llamar los cristianos a su amor por el mundo. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué son? Alguien preguntará, ¿qué son esas cosas que están en el mundo? Pues las cosas que ofrece el mundo, ¿cierto? Los malos deseos, la ambición de tenerlo todo, ¿sí? Todo eso que vemos, el orgullo de poseer esas cosas que nos da, la camioneta, el qué apartamento, no es que esté mal tener esas cosas, está mal el codiciarlas y centrar nuestra vida en esas cosas. ¿Qué otro aspecto tiene que ver, digamos, la bendición económica que muchos han tergiversado hoy? Otra idea que uno escucha por ahí es que bendición económica es otra forma de llamar a los cristianos a su deseo de tener el control, es decir, su deseo de ser dioses. O sea, ellos quieren tener economía fuerte para controlar sus vidas. Dice
Santiago 4 del 13 al 15. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida, ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Nosotros nunca tendremos el control de nuestra vida ni de nada. Y eso debemos tenerlo claro, que la economía, que si Dios permite que seamos bendecidos económicamente, que eso no nos engañe, que eso no nos desvíe del buen camino. ¿Cómo sacando de la mente la idea tan enraizada en los últimos tiempos que las bendiciones de Dios son solo en el ámbito económico? Yo creo que haciendo una oración, pero no cualquier oración, Oscar. Yo creo que si hay una oración que es poderosa para hacernos morir en cierta manera al materialismo, a ese materialismo que hay en nuestro corazón, y que nosotros deberíamos hacer, obviamente, es la oración que hizo Agur. Esa oración fue registrada en la Biblia, pero algunos no se atreverían a hacerla. Yo le animo, mi estimado oyente, que usted la haga. Está en Proverbios 30, del 7 al 9, la oración de Agur. Véalo como ora este hombre. Solo 2 cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Yo creo que él es un buen ejemplo para nosotros renunciar, de no dejarnos arrastrar por el materialismo. Una pregunta sería para nosotros y para los oyentes, ¿usted estaría dispuesto a hacer esta oración que hizo acá Agur? La oración que hizo él, le dice al Señor, no te pido que me des pobreza ni riqueza, sino el pan de cada día. Yo creo que oran solamente la primera, no me des pobreza. Yo creo que esto refleja también mucho de lo que hay en nuestro corazón. Está dispuesto a aceptar lo que el Señor nos quiera dar a no irnos a ningún extremo. Desde luego, Oscar, que nadie quiere ser pobre, ¿no? Y pues yo tampoco quiero ser pobre. Pero yo tengo que ser respetuoso de la soberanía de Dios, del plan de Él para mi vida, y no en el afán de enriquecerme, no en el afán de tener cosas, desviar mi corazón. Eso debe ser una máxima para todo hijo de Dios y debe ser una máxima sobre todo para todos los ministros del Evangelio. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, el próximo viernes continuamos con este interesante tema, con la segunda parte de cómo no dejarse engañar del materialismo. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook. Se puede ingresar allí y nos escribe en el muro de Vidas con Propósito. Recuerde que también puede escuchar estos programas a través de internet, ingresando a nuestro canal en YouTube. Se llama Comunidad Vida con Propósito. Allí usted puede escuchar estos programas y muchos otros más. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.